Healthiest. Soy Liliana Tovar, estudiante de medicina de la Universidad del Cauca, Colombia, y en este video voy a compartirles una presentación sobre la neurobiología del estrés, la ansiedad y la conducta alimentaria. Entonces vamos a empezar. Para empezar, vamos a hablar de la neurobiología del estrés y para ello vamos a tocar este núcleo que es la base de toda la respuesta al estrés, el núcleo hipotalámico paraventricular. Este núcleo es activado por diversos estímulos y aferencias estresoras, por ejemplo, un dolor que viaja por nervios periféricos, los núcleos del tallo, por ejemplo, el locus coeruleus, los núcleos del RAFE que pueden hacer activar este núcleo. También el estrés emocional a través del sistema límbico. Están estos núcleos osmorreceptores. En el caso de que haya cambios osmolares, por ejemplo, que el paciente esté deshidratado, que esté perdiendo sangre, va a generar también la activación de este núcleo paraventricular. El núcleo supraquiasmático, que es el responsable del ciclo circadiano para podernos quedar dormidos y despertar, también hace que se active este núcleo paraventricular. Una vez se activa este núcleo paraventricular, va a liberar CRH hacia la hipófisis anterior. Esta hipófisis anterior va a producir acetilcolina, las corticotropas. Esta acetilcolina va a viajar a las glándulas suprarrenales y en las glándulas suprarrenales va a hacer liberar los glucocorticoides que van a nuevamente subir al sistema nervioso central a hacer el feedback para apagar y disminuir la liberación de esta CRH. En el caso de que haya una ablación de las glándulas suprarrenales, un síndrome de Addison o que no se estén produciendo los suficientes glucocorticoides o que no haya una suficiente sensibilidad a ellos, pues se va a liberar constantemente mucha CRH y esta CRH es una hormona que es anorexigénica. Bueno, entonces siguiendo la ruta de la acetilcolina, llega a la glándula suprarrenal y activa toda la corteza. En la parte glomerular hace que se libere aldosterona. Esta aldosterona, en el caso de que un paciente tenga desequilibrios hidroelectrolíticos, que esté deshidratado, que esté perdiendo sangre, va a hacer que el riñón reabsorba sodio, reabsorba líquidos y de esta forma pues esté más compensado. La zona fascicular que produce el cortisol y la zona reticular que produce los esteroides sexuales como la aldosterona. Y esta aldosterona está relacionada con la respuesta de la agresividad. Estas hormonas son lipofílicas y para viajar en sangre van a necesitar de una proteína plasmática para poder llegar a sus diferentes células diana. En el caso del cortisol, tiene como células diana muchas células en el cuerpo. Se une a su receptor nuclear y al unirse a este receptor libera estas proteínas de choque térmico a nivel citoplasmático, van a unirse a las proteínas del citoplasma de esta célula para protegerlas, ya que el cortisol es en sí una señal que le dice a la célula que debe protegerse de un posible daño, ya sea por acidosis, por cambios en la temperatura, porque hay una infección. Este complejo, esta unión al receptor del cortisol, va a tener también efectos a nivel nuclear y dependiendo de la célula que sea, va o a apagar algunos genes o a encender algunos otros. Por ejemplo, en las células del sistema inmune, por eso el cortisol genera la inmunosupresión, es porque se une a genes y los apaga, como por ejemplo el factor nuclear kappa beta, y pues se inhibe esta respuesta inmune. O en otras células, por ejemplo las del tejido adiposo, las de los hepatocitos en el hígado, va a hacer que cambien todo su metabolismo o también puede inducir en algunas otras células que generen más proteínas de choque térmico para proteger a la célula. Entonces veamos lo que ocurre en el tejido adiposo cuando llega el cortisol para que empiece a
a salir toda esa energía que tiene almacenada en forma de grasa. Entonces tenemos los triglicéridos y para poder hacer uso de esta energía vamos a tener que liberar los ácidos grasos del glicerol. Esta liberación se hace mediante lipasas. Estas lipasas, a su vez de que cortan estos ácidos grasos, dejándolos libres, van a generar especies reactivas de oxígeno, radicales libres, citoquinas proinflamatorias como el TNF, el factor de necrosis tumoral, que van a aumentar la inflamación sistémica, aumentan el cortisol y aumentan la resistencia a la insulina. En las células del hígado, estos ácidos grasos por procesos de beta-oxidación van a transformarse en acetilcolina, que van a poder entrar al ciclo de Krebs para la producción de ATP, que es la forma que necesita la energía la célula. Pero una vez se satura este ciclo de Krebs, esta acetilcolina va a coger la vía de la hidroximetilglutarilcoenzima A para formar cuerpos cetónicos, que es otra forma de energía, que es lo que generamos más que todo cuando estamos en ayuno, en inanición o cuando tenemos dietas bajas en carbohidratos y entonces hacemos uso de estas reservas de energía. Gracias. El cortisol también es un potente inductor de la somatostatina y esta somatostatina a su vez regula la baja hormonas como la hormona del crecimiento, que es muy importante en un niño que está en pleno desarrollo, la hormona liberadora de gonadotropinas, por eso las mujeres dejan de menstruar, y también regula la baja de las hormonas tiroideas, y esto se puede ver relacionado con la depresión, ¿no? El cortisol también es directamente contrarreguladora de hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento y las hormonas tiroideas. En esta gráfica podemos ver el ciclo circadiano del cortisol. Vemos cómo aumentan los niveles plasmáticos en las primeras horas del día y cómo disminuyen ya cuando necesitamos quedarnos dormidos y descansar. Por eso el cortisol, como ya vimos en el tejido adiposo, ayuda a liberar las reservas de energía. Por lo tanto, hacer ejercicio en ayunas es una muy buena idea porque estamos utilizando todo este cortisol para liberar esas reservas. Ahora vamos a hablar de la neurobiología de la ansiedad. Para ello tenemos dos vías, una vía corta, haciendo referencia a estructuras internas como la amígdala, el hipocampo, el locus coeruleus, los núcleos del Raphe, el hipotálamo, que se encargan de la respuesta emocional, que es una respuesta estereotipada, que es rápida. Y tenemos una vía larga haciendo referencia a las cortezas, la corteza límbica, prefrontal, del cíngulo. Y esta es una respuesta más compleja porque se encarga de la elaboración del sentimiento para yo ser consciente de cómo me estoy sintiendo. Entonces, tenemos que ante un estímulo estresor va a ir por diferentes vías aferentes y va a terminar activando el tálamo. El tálamo a su vez va a activar la amígdala. Esta amígdala va a hacer viajar la información a través del núcleo lateral, núcleo basolateral, núcleo central y luego a través de la fuga amigdalina va a activar otros núcleos. Este núcleo lateral de la amígdala funciona con glutamato y puede generar potenciación a largo plazo y tiene una conexión con el hipocampo, la memoria contextual. El núcleo vasolateral puede ser solo una vía de paso, es el núcleo central para que ya se dé esta fuga amigdalina para activar núcleos como el hipotálamo, el núcleo paraventricular con la liberación de CRH como veíamos anteriormente. El hipotálamo también pues activa el sistema simpático, que es importante para la respuesta al estrés, y también se generan contrarreguladoras, por ejemplo la oxitocina en el hipotálamo, que hace que pues es contrarreguladora de la CRH y a su vez tiene un efecto anestésico que calma el sistema nervioso central. El locus cerúleo libera noradrenalina y un poquito de adrenalina. En los núcleos del Raphe que liberan serotonina, estos neurotransmisores van a activar la corteza central y a su vez esta corteza tiene
conexión con los núcleos internos y los puede inhibir a través del sistema inhibitorio GABA. En las personas que sufren de ansiedad se ve una disregulación en estos neurotransmisores. Entonces una persona puede no producir suficiente serotonina o tener alteración en los receptores de serotonina. Aunque en los niños con el sistema nervioso inmaduro, generalmente un estímulo estresor importante hace que se eleve muchísimo la serotonina y eso lo predispone a que en un futuro sea una persona ansiosa. La noradrenalina a veces se puede ver muy aumentada en personas que tienen alteraciones en la enzima que las metaboliza, la MAO-A, y estas alteraciones pueden ser genéticas, familiares de nacimiento o adquiridas por mecanismos epigenéticos. En cuanto a la sensibilidad aumentada a los glucocorticoides, es muy tóxica para las neuronas del hipocampo, y el hipocampo va a reducir su tamaño y van a haber alteraciones en la memoria. Y por otro lado, esta hipersensibilidad a los glucocorticoides va a hacer que la amígdala aumente su tamaño, sea una amígdala rebelde que se active con mucha facilidad y que sea muy difícil de apagar. Entonces va a ser una amígdala que va a estar todo el tiempo activa. Y estos neurotransmisores que están alterados van a terminar alterando el sistema inhibitorio GABAérgico y lo van a hacer disfuncional, en especial cuando el cerebro aún no ha madurado y están alterados estos neurotransmisores, van a terminar haciendo que este sistema inhibitorio sea disfuncional y no puede inhibir. Continuando con la neurobiología de la conducta de la alimentación, tenemos que pues en cada una de nuestras células vamos a necesitar energía en forma de ATP. A medida que vayamos gastando esta energía, va a haber más AMP que ATP. Entonces este AMP va a actuar como un segundo mensajero, haciendo que se fosforilen proteínas que van a cambiar el metabolismo de la célula, por ejemplo en el tejido adiposo, para que se empiece a degradar los ácidos grasos, y en el tejido hepático también, que empiecen a liberarse de las formas de energía que tienen almacenadas. Pero la conducta de la alimentación es importante tener en cuenta que no solo está a cargo del sistema nervioso, sino que funciona en conjunto y en comunicación constante con el sistema endocrino y el sistema inmunológico. El sistema inmunológico a través de citoquinas como el factor de necrosis tumoral o la caquexina, el endocrino con hormonas como la insulina, la leptina, la gremlina, que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando tenemos hambre, empieza el proceso digamos, en el sistema, en el tracto gastrointestinal con el estómago. Entonces el estómago empieza a secretar una hormona que se llama gremlina, que le va a indicar al cerebro que ya es hora de comer. Hay algunas personas que tienen un nivel basal de gremlina muy bajo y al estresarse van a producir gremlina y van a mantener el estímulo y la comunicación constante hacia el cerebro para que haya ingesta de alimentos. Entonces son personas que se estresan y comen, los llamados comedores emocionales. Esta gremlina es la señal al cerebro de que hay que alimentarnos. Por un lado, va a activar el núcleo, el área ventral tegmental, la vía de la recompensa, y por otro lado va a ir al hipotálamo. En el hipotálamo vamos a encontrar en el núcleo arcuato estas dos neuronas, las neuronas del hambre y las neuronas de la saciedad. Entonces la gremlina activa las neuronas del hambre, y estas neuronas del hambre, por el sistema inhibitorio GABA, va a inhibir las neuronas de la saciedad para que no produzcan la hormona estimulante del melanocito A.
Y por otro lado va a generar dos neuropéptidos. El péptido relacionado al gen de Agouti, que se va a unir a los receptores MS4 para bloquear pues, la acción de la MSHA. Y el neuropéptido Y, que se va a unir a receptores que se encuentran en todo el sistema nervioso central, y en el caso de la corteza pues va a hacer que ésta se active para ya empezar a planear y pensar en cómo conseguir los alimentos, a qué restaurante voy, a qué tienda voy, etcétera. Ya una vez tenga el alimento enfrente y ya lo vaya a empezar a consumir a través del sistema nervioso autónomo parasimpático, que a través del vago pues va a empezar a tener la conexión con el tracto gastrointestinal para que haya la salivación, el aumento de la motilidad gástrica, aumento de la peristalsis, para poder procesar el alimento que va a consumir. Entonces, una vez ya se haya consumido el alimento, el estómago está lleno, deja de liberar grelina, pero hasta ahí todavía la persona puede tener hambre y seguir comiendo, sino hasta que ya empiecen los nutrientes a absorberse a través de la liberación de otro tipo de hormonas, eh, ya pues se dejaría de sentir hambre. Entonces, ya cuando empieza la absorción de nutrientes, que empieza a llegar la energía a las diferentes células, esta energía ya llega a un punto en el que se va a empezar a almacenar, y al empezarse a almacenar va a generar hormonas como la insulina, la leptina, el péptido relacionado al glucagón, la colicistoquinina, que van a indicarle al cerebro que pues ya hay suficiente energía y que se empezó a almacenar. Entonces, en el caso de la colecistoquinina, que es producida por la vía biliar, va a ir al núcleo del tracto solitario, que va a activar el núcleo paraventricular, y este núcleo paraventricular va a inhibir el tegmento del área ventral, y de esta manera se inhibe pues la respuesta, la vía de la recompensa, la respuesta a la recompensa. Entonces una persona ya no va a sentir tanto placer mientras está comiendo y está lleno, de hecho que puede ya empezar a sentir repulsión y náuseas. La leptina, producida por el tejido adiposo, también tiene esta misma función a través del núcleo, la activación del núcleo del tracto solitario, y va a ir al hipotálamo, al núcleo arcuato, en donde están las neuronas del hambre y la saciedad, y en este caso va a activar las neuronas de la saciedad. Estas neuronas van a producir la hormona estimulante del melanocito para que se una a los receptores MS4 que están distribuidos por todo el sistema nervioso central y en el caso de corteza, para que pues seamos conscientes de que debemos dejar de comer. Algunas personas que pues sufren de obesidad tienen alterados algunos de estos mecanismos, como por ejemplo que el tejido adiposo sea disfuncional, que no produzca suficiente leptina y que además produzca otras sustancias proinflamatorias y hormonas como la resistina, que va a ir al núcleo arcuato y va a aumentar la resistencia a la leptina para que ésta no sea escuchada y logre su función. Otro mecanismo es por que el valor hedónico que una persona pueda tener respecto a la comida, que sienta placer y que le guste comer. Entonces, aquí es importante pues señalar que muchas comidas, en especial las dietas hipercalóricas, hacen que se generen picos masivos de dopamina, y a mayor liberación de dopamina, mayor va a ser la recompensa que se siente, y mayor va a ser como el estímulo para volver a consumir de eso que me produjo tanta recompensa. Es lo mismo que pasa con las drogas. Entonces, asimismo, pues, digamos, no tan radical,
pero por ejemplo una Coca-Cola, los chocolates pueden hacer que se libere mucha dopamina y asimismo es un pico y cae rápidamente toda esa liberación de dopamina. Entonces el núcleo del área del tegmento ventral libera dopamina hacia el hipocampo, encargado de la respuesta, perdón, de la memoria contextual para saber en dónde venden ese chocolate, a qué horas lo venden, etcétera. La activación de la amígdala, también a través de dopamina, que da pues la respuesta emocional positiva. Se activa el núcleo accumbens, que es como tal el encargado del valor hedónico, y la corteza prefrontal para pues estar pensando con mucha mayor facilidad acerca de aquello que me produjo placer. Entonces todo me recuerda al chocolate, todo me recuerda la Coca-Cola y así. Entonces, este núcleo accumbens no solo tiene receptores de dopamina, es importante también señalar que tienen receptores de glutamato y que puede generar potenciaciones a largo plazo para hacer que se piense más fácil y se recuerde más fácil aquello que hace que me produzca tanto placer. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Agradecimientos al doctor Marcos Sotomayor y la página de Boston Healthiest que me permite compartir esta información.